Buenas tardes. En el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes un análisis sobre los puntos más importantes que trajo el autor Watson en su capítulo de generalizaciones. En primera instancia, el autor identifica tres áreas medulares en relación a la argumentación, el uso de ejemplos y las generalizaciones. Lo primero que establece es la importancia de incorporar ejemplos que respondan al argumento que se está estableciendo. Un ejemplo es si usted está hablando en relación a la violencia doméstica, pues el ejemplo debe responder al tópico que se está atendiendo en el argumento. En segunda instancia, es importante que usted haga una búsqueda sobre en el desarrollo de sus ejemplos. Él bien claro establece que el incorporar ejemplos en los argumentos no es tarea fácil, pero que es necesario hacer una búsqueda para validar que ese argumento que usted está trayendo acompañado de ese ejemplo sea responsivo a la realidad en el que se está, en el contexto en el que se está presentando. En adición al contenido del capítulo, él dice que para lograr una efectividad, eficacia y eficiencia en la incorporación pues, de los ejemplos que se traen en los argumentos, el autor propone una lista de comprobación para evaluar argumentos a partir de los ejemplos. Como es parte, ¿verdad?, de la estructura del libro, en cada capítulo él esboza una lista de aspectos importantes a considerar y obviamente lo discuten. Esta primera lista que establece, que está vinculada a las generalizaciones, es la importancia de dar ejemplo. Él integra dentro de los argumentos los ejemplos, dice que los ejemplos deben ser reales, que deben ser representativos y que si el grupo en el que se está hablando, las generalizaciones son conjuntos pequeños, o sea, se esbozan basados en tópicos pequeños, bastante delimitados, lo que llamamos investigación, delimitar la estructura de investigación, pues obviamente es importante que el argumento sea convincente y que se integren todos los ejemplos posibles para validar ese argumento. Pero si obviamente el tópico es demasiado grande, es importante que la persona que está estableciendo el argumento evalúe esos posibles ejemplos y escoja los que más se relacionen o los que más validen el argumento que se está presentando. ¿Okay? También nos dice como segundo tópico, ¿verdad?, a incorporar, que elige ejemplos representativos. Cuando se habla de ejemplos representativos, se está diciendo que en investigación, cuando se habla de la muestra de la investigación, se dice que la muestra debe ser representativa a la población. Él trae el ejemplo de las mujeres con respecto a Julieta, a un ejemplo entre Romeo y Julieta, y él me parece muy válido, pero yo voy a traer otro que quizás los pueda ayudar. Por ejemplo, si usted va a establecer un argumento en relación a las mujeres en Venezuela, y en Venezuela hay 7 millones de mujeres, pues el ejemplo que usted exponga en el argumento tiene que ser representativo a todas las mujeres de Venezuela para que el argumento sea válido y obviamente el ejemplo que apoya ese argumento sea representativo y valide el contenido de lo que usted está diciendo en torno a las mujeres venezolanas. Yo espero haber sido bastante clara con esto. Otro aspecto eh, importante que debemos considerar es conocer los porcentajes totales, es bien esencial. En muchas instancias nosotros establecemos un argumento, pero nos olvidamos que existe una población. La población es el porcentaje total, ¿verdad? Y la muestra es el porcentaje representativo, ¿verdad?, que nos da unos indicadores sobre lo que es la población. Pues es importante que la persona que está redactando ese argumento incorpore ejemplos que con porcientos totales.
Esto nos ayuda a no tener argumentos ambiguos o argumentos que pudieran ser refutables porque o la estadística cambie o en el momento yo no tenía la estadística completa y lo que, por ejemplo, había hecho un sondeo de 35 personas y el total de mi muestra eran 100, pero como por la prisa o por alguna situación solamente incorporé un grupo pequeño, pues ese total no es final, no es representativo a la muestra y es importante que se establezcan los porcentajes totales representativos a lo que se está planteando. En adición a esto, él habla sobre las estadísticas, necesitan una mirada crítica. No toda estadística de primera instancia se puede validar o se puede analizar desde una sola perspectiva. Hay que ser muy cuidadoso, dice él, en la evaluación de las estadísticas, en la forma en que se integran las estadísticas y se evalúan las mismas y obviamente integrar estadísticas finales. A los argumentos o a los ejemplos que se están planteando dentro de los argumentos. También nos hace una invitación a considerar el uso de contraejemplos, pero nos advierte que al usar contraejemplos tenemos que hacer un uso cuidadoso de estos contraejemplos para que nos ayuden o ayude a la persona que esté evaluando el argumento a entenderlo. En muchas instancias a veces traemos contraejemplos para refutar la versión que estamos dando o el argumento que estamos presentando. Es importante que esos contraejemplos nos ayuden a entender y a validar el argumento. ¿Ok? Por ejemplo, los contraejemplos ayudan a hacernos preguntas adicionales sobre el argumento que se está haciendo y nos ayudan a entender mejor el argumento y en muchas instancias validan e incorporan información que permiten establecer si ese argumento es válido y obviamente es un argumento completo y bien estructurado. Básicamente eso fue lo que planteó el autor en este capítulo. Yo pienso que cuando leo el contenido hasta el momento del autor, en todo momento estoy vinculándome a los procesos de investigación que deben ser válidos, deben ser representativos, deben ser exhaustivos y obviamente deben estar bien documentados y bien planteados. Y hasta este momento lo que establece el autor en este capítulo es exactamente lo mismo. Plantear un argumento, plantearlo con ejemplos que sean validables y obviamente establecer que esos ejemplos que se utilicen sean representativos y hacer un buen uso de las estadísticas, estableciendo que esos ejemplos son ejemplos válidos y que validan un argumento. Esto ha sido todo en mi presentación hasta hoy. Espero que tengan unas buenas tardes y cualquier pregunta estoy a la disposición tanto en la plataforma como el día de la clase. Tengan buenas tardes. Bye bye.